En estos últimos tiempos, a causa de diversos elementos como la globalización, la guerra cultural y el interés de las nuevas generaciones, se han generado o revivido nuevas corrientes literarias en el entretenimiento. Dos de las más conocidas últimamente son, por un lado, historias con tendencias a la inclusión, con especial énfasis en los sentimientos y con historias ligeramente oscuras. Por otro lado, historias grimdark que reflejan la brutalidad, violencia y desesperación de la vida. A primera vista, estas dos corrientes son generalmente incompatibles, incluso contrarias, o eso era, hasta que apareció el cómic del cual vamos a hablar. Kill 6 Billion of Demons, o en español, Mata a 6 billones de demonios, es un webcómic creado en 2016 por Tom Parkinson Morgan, mejor conocido como Abaddon. La historia trata sobre Allison, una barista veinteañera de Los Ángeles, que un día cualquiera donde estaba con su novio, es escogida por Sos, un antiguo inmortal de Miurgo, para portar casualmente la llave de los reyes, y así cumplir la profecía de derrotar a los 7 dioses tiranos y salvar el multiverso fracturado. El mundo, historia y tono de Kill 6 Billion of Demons son particulares. El tono puede pasar de ser tan oscuro como Warhammer o Cruzada de Trincheras, a mostrar a uno de los villanos más temibles, travestido como secretaria y haciendo cosplay de Sailor Moon. Otro dato curioso es que aparte del cómic existe otro producto del mismo universo, La Guerra por Rayuba, un evento donde artistas dibujan y crean personajes originales que de alguna u otra manera intenta reclamar algo que se encuentra en el planeta Rayuba, antigua capital del Undemiurgo llamado Solomon. Siguiendo con la historia principal, Allison es enviada primero a un lugar llamado El Trono, una mega ciudad construida por los dioses, superpoblado y decadente, un lugar donde se ven toda clase de seres, ángeles, demonios, extraterrestres, entre otros. Allí se encuentra con Cadena Blanca, una ángel que le explica dónde está y su situación. Aparentemente todo comienza con el dios supremo Yisun, que por razones desconocidas se partió en dos partes. La diosa negra Yiss, que gobierna la fertilidad, el caos, la feminidad, y está asociada con la llama negra, y el dios blanco Un. Gobierna la masculinidad, el vacío y la infertilidad, y está asociado con la llama blanca. Al verse se sorprendieron por la fealdad del otro e intentaron destruirse durante 7 años, para luego hacer el amor durante 7 horas. De este acto surgieron 700.000 dioses blancos y negros. Se dice que hay un dios gris, pero eso no viene al caso. Después de eso y abandonar el vacío, crearon la rueda, una especie de corriente universal que conecta su ciudad conocida por el trono con el resto del multiverso. Allí los dioses lucharon y gobernaron durante mucho tiempo, creando infinidad de razas con distintos propósitos. Después de mucho tiempo, los dioses se cansaron de su eternidad y se suicidaron, dejando el trono solo con sus últimos sirvientes, los ángeles primordiales. Tiempo después, este fue redescubierto por Sos. Este reunió un grupo y libraron una guerra en contra de los ángeles primordiales, en la cual Sos derrotó a Metatron y este le dio los nombres de los dioses. Con estos nombres, Sos y sus hombres crearon las armas más grandes jamás conocidas, las llaves de los reyes. Allí, los guerreros se volvieron demiurgos, gobernantes y reyes poderosos y eternos. Durante un tiempo hubo prosperidad, pero con la riqueza llegaron la indulgencia y la necesidad. De la necesidad surgió el hambre, de carne, riqueza y poder. El cielo se volvió demasiado abarrotado para el nuevo panteón. Al principio pretendieron que su guerra era civilizada, pero luego su singular hambre de dominio los consumió, y se volvieron locos. De hecho, después de la apertura del trono a los otros mundos, muchas personas tomaron el poder para convertirse en demiurgos, pero eran demiurgos de menor poder y pureza mental. Durante la guerra se cree que solo 7 demiurgos sobrevivieron. Los ángeles sufrieron graves bajas, lo que llevó a un cisma cultural masivo que todavía existe en la actualidad. Además, la guerra fue fundamental para el establecimiento de los 7, una pequeña coalición de demiurgos que ascendió al poder después del pacto del mundo de las 7 partes. Estos 7 demiurgos son Nadia Om. Hace muchos siglos, Nadia Om era una joven que creció en un mundo atrasado. Un día el gran demiurgo Hastetom la tomó como su esposa.
Fue elegida entre sus 6 hermanas, no por su habilidad en matemáticas, su amor por la cocina, ni su deseo de ser sacerdotisa, sino porque tenía un hermoso cabello rubio. La alejó de su familia y la puso en un pedestal, tratándola como un premio. Fue abusada durante muchos años, mientras hacía honor a su título de Madre Om. A medida que crecía, Hastetón tomó cada vez más amantes. Sus gustos y apetitos se volvieron cada vez más monstruosos y grotescos. Ella sabía que tenía que actuar rápidamente. Lo apuñaló en el ojo, tomó su llave de reyes para ella y lo enterró en el jardín. Durmió durante 3 días. Es una mujer profundamente temorosa y pesimista que está consciente de su cobardía y decadencia. Reside en una ciudad flotante. Mammon. Es de una raza de sirvientes llamada la gente amable. Fue despreciado por su gente debido a su ambición antinatural. Finalmente ascendió a la maestría, compró una llave de reyes y se deshizo de la empatía y la emoción para solo mantener su ambición. Luego procedió a matar a todos sus amigos, familiares y todo su clan, supuestamente para proteger su tesoro. Decoró su fortaleza del tesoro con recordatorios de este familicidio. Las piezas de plata con las que pagó a los asesinos de sus parientes sirven como llaves de su santuario interior, y al mismo tiempo son veneradas por los sacerdotes del conde. Solomon David nació en el mundo de Rayuba, hogar de los monjes de la voz silenciosa, los maestros de Kirrata. Era un ciudadano soldado de la guardia local de Rayuba, y tenía esposa, hijas y una propiedad considerable. 6. Cuando estalló la Guerra Universal, el demiurgo Yemod llegó a Rayuba para reclamarla como suya. Solomon perdió todo lo que era valioso para él en la masacre. Su familia se quemó hasta las cenizas junto con su hogar. Desesperado y al borde del suicidio, buscó a los monjes y les pidió que lo entrenaran en los caminos de Kirrata. Como los monjes decidieron no evitar la caída de Rayuba, pensaron que salvarían al menos a este hombre y lo convirtieron en su aprendiz, razonando que cuando su entrenamiento estuviera completo, su deseo de venganza se habría disipado. 6. A Solomon le llevó años dominar el Kirrata, mientras que Rayuba a su alrededor fue destruido lentamente. Incluso el sol fue apagado por los ejércitos de Yemod. Cuando se convirtió en un maestro del arte marcial, asesinó al monje principal de la orden, seguida por todos los monjes de la voz silenciosa. Después de esto, mató a Yemod, vengándose por su destrucción de Rayuba, y tomó su llave. Yadis. Provenía de una familia de filósofos de la realeza que habían establecido una presencia en el trono antes de su nacimiento. En la época de Yadis, su familia ya había pasado 10 generaciones construyendo una máquina enorme, que fue construida para ver la forma de la existencia como un objeto comprensible para la mente humana. Yadis fue asesorada por su padre, quien creía en una profecía de que Yadis sería el encendedor, el que terminaría la gran máquina y la usaría para obtener un poder similar al de Dios. Sin embargo, para su decepción, Yadis pasó mucho tiempo atendiendo las necesidades de los plebeyos y cuestionando su filosofía de adquirir poder por sí mismo. Como resultado, sometería a Yadis a repetidos y dolorosos castigos. Es probable que debido a esta crueldad lo matara a una edad temprana. Cuando Yadis alcanzó la mayoría de edad, abandonó toda emoción en pos de la finalización de la máquina. Gog a Gog. Es la más antigua de los 7 por un amplio margen y siempre estuvo hecha de gusanos, aunque no siempre fue sapiente. Quienquiera que sea Gog, supera con creces la edad del universo, recordando incontables ciclos anteriores al actual, y haberlo hecho tantas veces la ha vuelto un poco loca. Siente, quizás más metafóricamente que literalmente, que está entre el público de una obra mientras todos los demás ignoran por completo que están en un escenario. Jagannath. El cuento relata los orígenes humildes de un joven campesino llamado Yaun. La familia de Yaun, su madre y todos los demás habitantes de su aldea natal fueron asesinados por mercenarios furiosos, que luego lo obligaron a unirse a su compañía hace milenios. La compañía estaba entonces dirigida por Yantris, a quien también se lo conoce como un guerrero estelar, lo que implica que fue uno de los demiurgos que lucharon en la Guerra Universal. Mientras Yantris lo entrenaba,
Yaun finalmente tomó el nombre de su maestro y se convirtió en Yount Enchantress. Cuando la guerra estaba en pleno apogeo, Yantris empezó a temer su propia muerte y se retiró a su fortaleza, Gamion, utilizando la alquimia de sangre para prolongar su vida a costa de las vidas de sus súbditos. Yaun se sintió disgustado por esto y asaltó la fortaleza de Gamion, masacrando a 5.000 hombres en un solo día. Incubus y Maya fueron enviados a proteger a Gamion, pero Yaun explicó por qué Yantris merecía morir y los convenció de que se retiraran en lugar de morir tratando de defender a Yantris. Más tarde Maya mató a Yantris ella misma. Yaun comenzó a ser llamado Yaganot por otros. También perdió su ojo izquierdo. Incubo. Nació y fue abandonado durante los primeros días de la Guerra Universal, y conoció a Meti y a una joven Maya cuando era un joven hambriento. Fue el primero en afeitarse la cabeza según las instrucciones de Meti, y se convirtió en su alumno, seguido poco después por Maya. Sin embargo, Meti nunca tuvo la intención de que se convirtiera en su alumno, siendo muy consciente de su inherente sed de sangre. En algún momento, Incubus y Maya abandonaron la tutoría de Meti, pensando que sus enseñanzas eran débiles e irresolutas. Juntos se convirtieron en espadachines errantes, permaneciendo siempre uno al lado del otro como no tenían a nadie más. Él adoptó el nombre de El Rayo Pálido por su largo cabello blanco, en desafío directo a Meti. En sus viajes fueron enviados a relevar a una guarnición de 20.000 hombres, solo para descubrir que ya estaban muertos, habiendo sido masacrados por Jaganot. Con el tiempo, Maya se convertiría en uno de los últimos demiurgos, mejorando el ya magnífico ejército medio y reclamando la palabra llama con Incubus a su lado. Cuando Maya se enfrentó a Meti por última vez, se desanimó y se dio cuenta de que había perdido ante las enseñanzas de Meti. En algún momento después de esto, mató a Meti y se la dio de comer a los perros, algo que Maya nunca le ha perdonado. Después de que Maya abandonara su poder, Incubus lo tomaría en su lugar. La encontró con su familia y su granja en un mundo pequeño y distante. Quemó la granja hasta los cimientos y mató a su esposo e hijos.